Muy buen día y bienvenidos a este curso de Python. En la clase de hoy vamos a empezar a hablar de lo que son los tipos de datos y las estructuras. Para este video en específico vamos a hablar de los números y los diferentes tipos que podemos encontrar en este lenguaje de programación. Cuando nosotros vamos a hablar de diferentes números en Python, nosotros vamos a encontrar los diferentes tipos de números y se van a dividir en tres principales categorías. La primera de ellas vamos a hablar de lo que son los números enteros, que nosotros ya los hemos trabajado. Aquellos números como por ejemplo el 7, el 2, el 12, el 324 son números enteros, son números que no tienen parte decimal. También en Python podemos encontrar aquellos números que son los números reales. Estos números generalmente tienen una parte entera y una parte decimal. Entonces acá en esta categoría de números reales vamos a encontrar por ejemplo el 7.2, el 3.15 y demás. También podríamos encontrar una parte entera, pero la debemos escribir de esta forma, 7.0. Eso sería una parte entera y sería equivalente a tener el número 7. Pero para que, digamos, adquiera este tipo de dato, pues debemos escribirle .0. Y el otro tipo de dato que nosotros vamos a manejar son los complejos. Estos complejos son aquellos números que tienen una parte real y una parte imaginaria, como por ejemplo 7 más 3j. En este caso, yo voy a tener que el 7 es la parte entera, la parte entera y la parte real, en realidad. Y el 3j vendría siendo mi parte imaginaria. Entonces, esos son los tres tipos de datos que podemos encontrar en Python. A estos de tipo entero los vamos a marcar con el nombre int. Int quiere decir entero en Python y es un tipo de dato. Vamos a marcar los reales, que van a ser aquellos que tienen como un punto decimal. Los vamos a marcar como datos de tipo float. Y finalmente, estos que tienen una parte real y una parte imaginaria, los vamos a marcar como datos de tipo complex, que quiere decir complejos. Entonces, a continuación nos vamos a ir a Python para ver cómo funciona y cuál es la sintaxis de programación. Una vez acá en Python, si recordamos de videos anteriores, nosotros ya habíamos aprendido cómo llegar hasta este punto e incluso cómo crear un nuevo archivo, un nuevo documento de Python. En este caso yo ya me he tomado la tarea de crear una carpeta que se va a llamar mis proyectos y una subcarpeta que se va a llamar tipos de datos. Entonces me voy a parar encima de esa carpetica, le voy a dar clic derecho y le voy a dar en nuevo. Le voy a dar en un archivo de Python y en este caso, como este video me va a explicar lo que son los tipos de datos numéricos, entonces voy a colocar ese nombre, numéricos. Así voy a llamar a mi archivo y va a quedar guardado en la carpetica tipos de datos. Le doy enter y ya tenemos el archivo como tal. Entonces, lo primero que vamos a hacer es verificar cómo es la sintaxis en Python. ¿Listo? Entonces, voy a colocar un nombre cualquiera para una variable. Ya más adelante veremos qué es una variable. Y le voy a colocar x igual y voy a trabajar como si fuera con un número entero. Si recordamos, en Python no era necesario colocar qué tipo de dato voy a trabajar, si era tipo int, tipo float o tipo complex, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Python tiene lo que se llama tipado dinámico.
Pues simplemente voy a colocar un valor, en este caso Python me va a detectar que estoy trabajando con un dato de tipo entero. ¿Y cómo lo compruebo? Pues simplemente voy a imprimir print, abro y cierro paréntesis. Esta instrucción me permite imprimir en mi consola, como se vio en la clase pasada con el Hola Mundo. Ahora dentro de ella voy a colocar una instrucción que se llama type. Esta me permite verificar qué tipo de dato de quién, de una variable. Y esta variable, en este caso voy a trabajar con la letra X. Entonces con esta instrucción me permite saber qué tipo de dato estoy trabajando. Entonces, por ejemplo, para hacer un comentario en Python yo lo puedo hacer con la tecla numeral. Oprimiendo la tecla Shift 3 obtengo el numeral y acá puedo colocar un comentario. Por ejemplo, esta instrucción me permite o me imprime mejor, me imprime el tipo de dato que estoy trabajando. ¿Listo? Le voy a dar clic derecho y en correr numéricos le doy clic ahí y se me ejecuta como tal y me está diciendo que es un tipo de dato entero. ¿Listo? Ahora, yo puedo repetir el proceso, pero para un dato de tipo flotante. ¿Cómo habíamos dicho que lo íbamos a hacer? Pues con el punto y otro número, un punto decimal. En este caso, como es tipado dinámico, esperamos que Python me imprima un tipo float. Le vamos a dar otra vez en correr. Recordemos que le puedo dar clic derecho o me puedo ubicar acá y le doy clic ahí. Y como nos damos cuenta, me dice que es un dato de tipo float. Ahora vamos a trabajar con un dato de tipo complejo. Entonces simplemente ya tengo mi parte real que sería el 12.6. Ahora le voy a agregar la parte imaginaria que digamos va a ser 4J. ¿Listo? Con este J yo le estoy indicando a Python de que es un número imaginario. ¿Listo? Le doy otra vez en correr y ya me sale de tipo complex. ¿Listo? Ok, este sería el video hablando de los tipos de datos numéricos. En unos videos más adelante hablaremos de los diferentes tipos de datos que podemos encontrar, como son los booleanos, los de cadena de caracteres y otros tipos de estructuras que veremos en otros videos.